Pues vamos a hablar ahora con Javier Martínez, que se encuentra con nosotros, y vamos a preguntarle cómo era la sociedad en la época de 1981, cuando ocurre todo lo de 23F. Bueno, era una sociedad relativamente distinta a la actual, ¿no? Bueno, más que relativamente, no, prácticamente distinta a la actual. Veníamos de una democracia demasiado joven y sobre todo en la zona occidental quizás tenía otros antecedentes o unos arraigos que la caracterizaban, ¿no? Y fundamentalmente pues eran sociedades, yo diría que poco expresivas, muy poco dadas a los movimientos sociales o a los movimientos sociales muy concretos, ¿vale? Ya que existían pues bueno, movimientos cooperativistas que tenían más que ver con temas laborales, con temas de derechos de trabajadores y del campo que no con otro tipo de cosas, ¿no? Creo que en la zona occidental pues era una sociedad, yo creo que me atrevería a decir que ciertamente cerrada o con una cerrazón grande. En Trevías existía, se creó de hecho a principios de los 80, la Asociación de Vecinos Valdesva. ¿Qué suponía esa asociación para Trevías? Bueno, yo creo que todos los que formamos parte de aquella asociación teníamos una inquietud de tipo social y probablemente de tipo económico, ¿no? Creíamos que como comarca, como zona, deberíamos de salir y era la única manera que podríamos salir. De hecho, pues la idea de la asociación era juntar todas las poblaciones de la zona que tuvieran el máximo de representación de todas las poblaciones de la zona con la idea de trabajar en conjunto para intentar lograr tanto fines sociales como económicos. El 23F, ¿cómo lo recuerda usted? ¿Cómo lo vivió? Hombre, para nosotros fue una época complicada, compleja, porque se juntó con que habíamos tomado algún tipo de decisión en las vísperas vísperas no, en los días anteriores al 23F se habían tomado decisiones, como era tapar la cruz que estaba en la iglesia católica, en la iglesia de Trevías. Era la conmemoración a José Antonio Primo de Rivera y a los caídos por España, como decían ellos, siempre desde el bando nacional. Y se había tomado en la asociación de vecinos la decisión de tapar aquella cruz a raíz de unas obras que se planteaban en la iglesia. Y entonces fueron épocas convulsas, fueron épocas complicadas, algunos de los miembros con amenazas muy serias, yo diría de muerte, y en algunos casos no consumadas, como fue el tema del sacerdote de Ayones. ¿Qué le ocurrió al sacerdote? Bueno, en aquel momento era el que estaba representando la parroquia aquí, y a la entrada de Ayones, en el puente, le esperaron presuntamente los miembros de ultraderecha con 2 coches, le cerraron el paso y allí le dieron una paliza terrible, ¿no? De hecho, teníamos el convencimiento de que lo habían abandonado como muerto, ¿no? Entonces, bueno, el hombre estuvo una temporada, la verdad que daba en fin, ver aquellos golpes, la cara, etcétera, bueno, era algo impresionante. Era una sociedad dividida, Trevías. ¿Crees que hoy en día aún se sigue notando esa división? ¿Han cambiado las cosas? ¿Cuál es la opinión que tiene Javier? No, la sociedad de Trevías yo creo que está profundamente dividida desde hace mucho tiempo y aún continúa profundamente dividida. No ha sabido resolver los problemas que acarrearon la diversidad ideológica, ¿no? Yo creo que el hecho de dividir el pueblo en 2 partes, una parte de izquierdas y otra parte de derechas, que no sé si realmente es así, pues hizo una división que la hizo en aquella época y que todavía hoy la mantiene. El 23 de febrero es el motivo central que nos plantea este programa que estamos emitiendo hoy. ¿Usted cómo recibió la noticia del golpe, del asalto al Congreso? Bueno, la verdad, de preocupación. Teníamos, ya te dije que había hechos que personalizaban la situación como complicada aquí, y aquello pues ya venía a acentuar aquellos problemas. Yo tenía el convencimiento de que probablemente algunos de nosotros tendríamos que haber salido para el monte tipo maquis, porque como después pudimos corroborar, probablemente hubiese algún tipo de limpieza o alguna situación parecida. ¿Es cierto que le llegaron a decir vámonos para el monte ya?
Bueno, era una de las, me acuerdo que una de las reuniones que hicimos en los días del 23F, pues era un planteamiento que se hacía. Porque si en aquel momento ya algunos miembros por hechos distintos habían sido amenazados de muerte, pues en el caso de Pedro, que en la recta de Barcia lo abordaron con un coche, intentaron sacarlo de la carretera, tuvo la suerte de que su coche no quedó, o sea, quedó con tracción y pudo escapar, y otros miembros, pues insultos, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, por hechos que no tenían que ver con el 23F, pero pensábamos que lo que podía hacer el 23F era exacerbarlos y llevarlos hasta no sé qué límites, pero probablemente algunos complicados. Bajo su opinión, ¿cree que el 23F era algo ya fraguado, que se estaba notando en la sociedad, o fue un golpe impulsivo? Yo creo que no. Desde luego, nosotros teníamos el convencimiento de que algo se estaba moviendo. Creo que quizás en el momento de los sucesos no, pero después con el tiempo, habiendo analizado, teníamos el convencimiento de que había una cierta tensión, que había una cierta preparación del golpe y que había algunos sectores de la sociedad que estaban preparados para poder actuar de alguna manera. Se habla de que en el ayuntamiento llegó a existir una lista negra de personas de Trevías, o mejor dicho, una lista de rojos de Trevías. ¿Es cierto? Sí. Yo no pude tener la lista en mis manos, pero sí se había encontrado una lista, he hablado con otros compañeros, una lista de una serie de personas de la parroquia, incluso de la zona de Trevías, como posibles objetos de, llámese linchamiento, ajusticiamiento, no sé exactamente cuál sería la terminología a aplicar, pero lo que estaba claro era que eran personas susceptibles de quitarlas de en medio. ¿Estaba usted en esa lista? No, yo no estaba, o por lo menos yo, como no la vi, no sé exactamente todos los nombres, no lo sé, pero creo que yo no. El 23F, ¿cuándo llegó la tranquilidad? Tras esa noche de estar pendiente, de sufrimiento. Bueno, yo creo que la tranquilidad tardó en llegar, pero tardó en llegar, hombre, la inmediata, creo que la aparición del rey pues pudo poner un punto y aparte en la situación, pero la situación yo creo que tardó había el convencimiento de que había sectores de la sociedad que querían volver atrás y que, bueno, la historia nos dice que lo consiguieron en otras ocasiones, con lo cual no había ningún... Ten en cuenta que ya no era el primer golpe que se fraguaba, ¿no? Entonces no había ningún convencimiento de que eso no se volviera a repetir. Yo creo que tardó en llegar el convencimiento de que no se iba a repetir otro 23F, otro hecho similar. ¿Cree que fue un antes y un después para la democracia? Sí, eso no cabe duda, ¿vale? No cabe duda porque yo creo que en determinados partidos políticos o determinados sectores de la sociedad se dieron cuenta de que había un riesgo de recesión, de volver atrás. Y era un riesgo real, y creo que el 23F lo puso de manifiesto, ¿no? Algunas situaciones como los golpes que daba ETA y algunos temas del ejército y algunas otras de convicciones sociales, la verdad es que hay que tener en cuenta que no hubo una ruptura entre el anterior régimen y el actual, el que se generó después de las elecciones. Hubo una cierta continuidad, con lo cual creo que algunos sectores quisieron volver atrás y no hubo un convencimiento de que eso se pudiera llevar a cabo hasta mucho más tarde. Pues muy bien, Javier Martínez. No sé si alguna anécdota que recuerde de aquel día. Yo creo que anécdotas en concreto, la congoja que yo tuve o la que tuvimos los compañeros de la Asociación de Vecinos fue importante. Y creo que lo que debería de quedarnos a todos nosotros, no solo a mí, es el hecho de que la sociedad es frágil, que los ciudadanos vamos a tener que luchar. Yo creo que hoy día, sin ver hechos tan graves, sí vemos otras situaciones que son complicadas, que vamos a tener que luchar por aquello por lo que creemos. Y creo que el 23F, los días posteriores al 23F, hubo un ambiente que jamás volví a ver, de agrupación, de ganas de luchar, de ganas de tirar hacia adelante, y que me gustaría que se volviera a retomar en la actualidad. Si yo le recuerdo los sonidos que hemos escuchado al principio de este programa, el asalto al Congreso y todo lo que ocurrió aquí en la SER, escuchando al locutor apuntado por los guardias, ¿qué le recuerda eso? ¿Qué sentimientos le trae hoy en día? Bueno, ya te digo que lo primero congoja, es decir, era una presión inaceptable el hecho de que el ejército volviera a convulsionar a la sociedad civil. Era un tema que desde luego
bueno, a mí me producía un cierto terror, ¿no? Y además, si lo agravabas con las situaciones que se vivían aquí, pues lógicamente la situación era complicada. Yo la verdad que todavía veo hoy las imágenes y se me ponen los pelos de punta. Es un tema que bueno, me da que pensar. ¿Qué sabe usted de un guardia civil de la zona de Trevías que fue un golpista en el Congreso? Bueno, la verdad que no tuve conciencia de esa situación hasta mucho más tarde, ¿no? Sí es verdad que más tarde conocí que un chico que estaba aquí, además cerca de mi edad, estaba en aquellos momentos en la Guardia Civil y había estado dentro del Congreso en el grupo asaltante. Hombre, yo supongo y espero que haya sido por forzado, porque no haya sido voluntario, ¿no? La verdad que no me imagino una persona que conozco, una persona de la zona, que haya estado involucrada a sabiendas en el hecho. Por lo demás, poco puedo decir, no tengo, ya te digo que me enteré mucho más tarde y no tengo una conciencia clara al respecto. Desde la Asociación de Vecinos, de la cual usted era tesorero, se enviaron un telegrama al rey y al presidente del Congreso. ¿Lo recuerda? Bueno, la verdad es que no sé si era presuntuoso por nuestra parte, pero creíamos que como miembros de la sociedad teníamos que hacer algo y creo que lo mínimo que deberíamos hacer era mostrar nuestro apoyo, ¿no? Así como lo estábamos demandando para nosotros mismos aquí, creo que lo mínimo que deberíamos hacer los ciudadanos cuando protestamos, creo que con toda legitimidad lo debemos de manifestar, pero cuando se producen hechos que a todos nos pueden satisfacer, yo creo que también lo tenemos que manifestar. Bueno, pues muchas gracias, Javier Martínez, por habernos acompañado esta mañana, y ahora vamos a hacer una pausa y a continuación seguimos con más.